efectivamente la delegación tiene la facultad de suspender un espectáculo de fútbol profesional, pero solo bajo dos condiciones muy específicas. Así lo establece expresamente el artículo 6º de la ley número 19.327, que señala que esta medida debe fundarse en dos condiciones o requisitos copulativos. Es decir, tienen que concurrir ambos. No lo sé, Rick, parece falso. Y delegado, una pregunta de apreciación personal. Usted, el plan de seguridad, ¿cómo lo cataloga? ¿Fue un plan de seguridad exitoso o fue un fracaso lo que ocurrió en el partido de Colo-Colo con Fortaleza? Esa es una excelente pregunta. Pero quisiera saber todas esas cifras que no tenemos claras. Si Carabineros ha hecho informes, ¿por qué se contrapone el informe suyo, delegado, con el informe del presidente de la ANFP, que uno dice que sí se cumplen y otros dicen que no se cumple? ¿A quién le creemos y a quién escuchamos? Así es la democracia, pero yo no creo en el Partido Comunista. Yo estoy totalmente en contra de que vuelvan los carabineros al interior del estadio, porque es un problema de privado. Acá, presidenta, han fracasado todos aquellos los que tienen responsabilidad con respecto a un partido de fútbol internacional o nacional. Y el diputado Manucheri, que por su intermedio que me antecedió, cuando pide los carabineros, lo mínimo que tiene que hacer primero es condenar al Instituto Nacional de Derechos Humanos por haberse querellado contra carabineros. O sea, es re fácil pedir a carabineros, pedirle a la policía o pedirle a los militares que tomen ciertas acciones, pero después los dejamos solos. El poder político los abandona. ¡Bravo! ¡Bravo! Este sí es mi ídolo. Con entrenamiento puede ser un X-Men. Y como les gusta a mis amigos del Partido Comunista y del Frente Amplio, Dios salve a Chile y que ya queda menos, así que a resistir estos últimos 364 días de este gobierno que le ha hecho tan mal a nuestra querida patria. Dios salve a Chile y que termine luego este mal gobierno. Atención, amigos, se puede seguir hablando de protocolos cumplidos cuando dos vidas se pierden a las puertas del Estadio Monumental. Hoy, en Política Chilena, desglosamos el crudo cara a cara en la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados. Primero, repasaremos las declaraciones del delegado presidencial y del presidente de la ANFP, quienes intentan convencer al Congreso y al país de que todo estuvo bajo control en el Estadio Monumental. Luego, pondremos el foco en las preguntas que quedaron sin respuesta. ¿Por qué la seguridad falló? ¿Quién asume la responsabilidad real cuando la hinchada termina de luto? Antes de avanzar, pregúntate, ¿existe un verdadero plan para que tragedias así no se repitan o solo escuchamos promesas vacías? Ahora quiero saber tu opinión. ¿Deberían carabineros estar dentro de los estadios para resguardar la seguridad de todos? ¿Crees que las autoridades hicieron suficiente o estamos ante otro intento de lavarse las manos? Déjalo en los comentarios y suscríbete para más análisis directos y sin filtro. Como siempre, su opinión es fundamental para enriquecer este análisis. A continuación, miremos un pequeño extracto del debate para luego dejar nuestros comentarios. Y recuerda, esto es Política Chilena, tu canal oficial de análisis político. Empecemos. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla: analizar los graves hechos ocurridos en las inmediaciones del Estadio Monumental el pasado 10 de abril, en la antesala del partido entre el Club Social y Deportivo Colo-Colo y Fortaleza Club de Brasil por la segunda fecha de la Copa Libertadores, en cuyo marco fallecieron 2 personas. Para tales efectos, se ha invitado al ministro de Seguridad Pública, don Luis Cordero Vega. Lo acompaña doña Estefanía Wolser Bustos, coordinadora jurídica legislativa del Ministerio de Seguridad Pública, el delegado presidencial de la Región Metropolitana de Santiago, don Gonzalo Durán Baronti, el presidente de la ANFP, don Pablo Milad Abuselme. Lo acompañan don Juan Eduardo Vega, Lo acompañan don Juan Eduardo Vega, don Patricio Llévenes, la señorita Valentina Pardo y don David Muñoz. Bueno, y el alcalde de Macul, que se excusó. Por lo tanto, para comenzar, le vamos a dar la palabra primero al delegado presidencial. Antes de decirle a la comisión que tenemos un segundo punto, ya se encuentra el alcalde de San Antonio presente, por lo tanto, voy a disponer hasta las 16:30 horas para este tema, para que en la última media hora le podamos dar la palabra al alcalde de San Antonio y tratar el tema de San Antonio. Sí.
Sí, Presidenta, solo excusar al ministro. Vengo yo en su reemplazo, subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, porque se encuentra en la sala del Senado en este momento. Ok. Sí, diputado Guzmán. Presidenta, solo hacer una solicitud ahora que entiendo que estaría el quórum. Hay una parte de la intervención que va a hacer la ANFP respecto a las nuevas tecnologías que están solicitando implementar, que requiere del acuerdo para que esa parte de la comisión sea secreta. ¿Se puede solicitar el acuerdo, Presidenta? Sí, si tenemos el quórum. Es una parte de, ¿Cuánto habemos? ¿Cuánto habemos? ¿Sí? Ok, la razón del secreto, exactamente, me está preguntando acá la secretaria la razón de diputado Lee. No, me gustaría que argumentara el diputado por qué secretas, si son tecnologías que cuentan con recursos públicos van a ser públicas igual. Ya. Diputado Guzmán. Presidenta, lo que pasa es que nosotros estamos, voy a ser más explícito, nosotros estamos solicitando en la ley de seguridad en los estadios, que votamos y que aprobamos todos nosotros, la implementación de registro biométrico y registro de hinchas. Eso aún no es ley, está en discusión en el Senado. Entonces la idea es poder conocer cómo funciona el registro biométrico y cómo se cruza con el registro de hinchas para que nosotros lleguemos al convencimiento de cómo opera esta metodología. Eso no puede ser público porque hay rostro, hay personas, hay cosas que no se pueden exhibir públicamente. Esa es la solicitud, Presidenta, pero si el diputado Enrique Lino quiere acogerla, bueno, no se puede. Sí, Presidenta, los registros biométricos ya se están implementando en Chile hace harto tiempo, en mi región se implementan, yo creo que es de todo conocido por el tema migratorio. ¿Cómo funciona el registro biométrico? No entiendo todavía por qué pedir secreta esta sesión. Ok, estimados colegas, le voy a pedir al presidente de la NFP que nos clarifique el por qué tendría que ser secreta esa parte para que la comisión toda lo entienda. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias, Presidenta. Nosotros hemos solicitado para mostrar imágenes del partido Colo-Colo, donde hay identidades secretas que no han sido publicadas, es por eso más que nada. ¿Eh? Ok, entonces tomamos el acuerdo. Ok, acordado. Entonces, perdón. Sí, habemos 9. Sí. Ok, entonces vamos a pasar a darle la palabra al delegado presidencial, don Gonzalo Durán. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenas tardes a usted, a todos los honorables diputados y diputadas de la comisión. Yo voy a procurar con la mayor brevedad posible entregar algunos elementos generales de contexto respecto de los hechos del día jueves 10 de abril y el conjunto de definiciones que la rodean. Antes solo quiero hacer una mención muy pequeña en el sentido de que el caso que se acaba de exponer de una vecina que fue afectada en el contexto de un suceso en las inmediaciones del Estadio Monumental en agosto del año pasado, la delegación presidencial, conocido estos hechos, hizo parte a través de una querella criminal que estamos llevando adelante con el propósito de dar con los responsables de esos hechos y por supuesto que respondan ante la justicia. Adicionalmente, no puedo no partir esta sesión sin expresar, del mismo modo que lo hice ayer, mis condolencias a las familias de las personas que se vieron gravemente afectadas y que culminó con sus vidas los hechos que afectaron a Milan y Martina. Y adicionalmente quisiera agradecer, Presidenta, la deferencia que usted ha tenido. Yo el día martes de la semana pasada tuve un problema de agenda. A primera hora de la mañana hice un esfuerzo por comunicarme con usted. Envié un correo electrónico excusándome y dando cuenta de las razones, pero quiero que sepan que estoy total y absolutamente disponible hoy y en todas las oportunidades que sea necesario a ponerme a disposición de esta comisión. Quisiera muy brevemente decir que el contexto de este partido de Colo-Colo con Fortaleza tiene como marco general el hecho de que en la región metropolitana de Santiago se desarrollan cerca del 40% de los eventos deportivos del fútbol profesional, sin contar la Copa Chile, el campeonato femenino o las competiciones internacionales que se desarrollan también mayoritariamente en la región metropolitana.
que 4 de los 5 clubes chilenos que participan actualmente en copas internacionales juegan de local también en la región metropolitana, que 6 de los 16 equipos participantes del fútbol profesional son de la región metropolitana, a lo que se agregan los clubes de primera B y segunda división profesional, que actualmente la región cuenta con 8 estadios habilitados, sin perjuicio de que durante los últimos meses hemos tenido un fuerte estrés en materia de infraestructura deportiva, derivado de que Universidad Católica está construyendo un nuevo estadio. El Estadio Santa Laura ha tenido múltiples problemas de infraestructura que han significado que en diversas oportunidades no ha podido ser utilizado, y que el Estadio Nacional, como ustedes saben, se ocupa también para eventos deportivos nacionales e internacionales u otro tipo de eventos que muchas veces ponen en dificultad la realización de eventos deportivos del campeonato nacional o internacional. Y en ese sentido tenemos un contexto de un fuerte estrés para efectos de la implementación, la planificación y la gestión de estos eventos deportivos. Durante el Campeonato Nacional de Primera División 2025, 6 de los 16 equipos participantes mantienen su sede en la región metropolitana, y tal como he dicho, solo 2 de los estadios utilizados en la región tienen capacidad para más de 40.000 asistentes. Desde febrero hasta esta fecha se han desarrollado más de 70 partidos de fútbol en la región, de fútbol profesional, de los cuales 25 han sido en categoría A o B, es decir, de la más alta complejidad desde el punto de vista de su organización. Lo segundo que me parece especialmente importante de señalar es el procedimiento para la autorización de un partido de fútbol. Esto opera de la siguiente manera. En primer lugar, el club organizador eleva una solicitud a la delegación presidencial solicitando la autorización del partido. Este ingreso de la solicitud para realizar el partido ya viene consignando un conjunto de elementos de seguridad que están bastante estandarizados dependiendo de la naturaleza del partido y en general el aforo que se solicita y espera. En virtud de aquello es que la delegación presidencial clasifica ese partido como A, B o C, y como ya hemos dicho, A y B son los de mayor complejidad. En el caso de los A son los que tienen mayor cantidad de aforo y mayor cantidad de restricciones, y muchas veces la categoría B tiene algunas restricciones menores, pero se le puede adicionar algunas de las condiciones de seguridad de la categoría A. De manera que, en primer lugar, el club organizador eleva la solicitud y ya consigna todas las dimensiones de seguridad consideradas para ese partido. A partir de eso, la delegación hace una revisión preliminar verificando los requisitos establecidos en la ley, es decir, que esa solicitud considere esos requisitos. En tercer lugar, se remiten estos antecedentes a Carabineros y esta entidad debe emitir una opinión técnica respecto de las medidas de seguridad que están solicitadas. Luego de ello, de esta emisión del informe de Carabineros respecto a si cumple o no cumple las condiciones, la delegación presidencial emite una resolución administrativa de autorización o rechazo. Esa es la línea de funcionamiento para la autorización de los partidos. Sin perjuicio de ello, creo que es bien importante señalar que desde el momento en que se ingresa la solicitud hasta el momento en que se emite la resolución que lo autoriza, hay un conjunto de coordinaciones permanentes y sistemáticas que tienen como punto de origen las condiciones de seguridad solicitadas por el club que está organizando el encuentro, la participación de todos los organismos técnicos que participan en la evaluación, muy especialmente Carabineros a través de OS 13, OS 11 y OS 10. Todas las coordinaciones establecen las medidas de seguridad de dicho partido y, tal como lo establece el reglamento, pasan a ser vinculantes para el organizador y para todos los actores, de manera que la resolución formal que se emite al final del proceso simplemente es el acto administrativo que da cuenta de las coordinaciones establecidas con anterioridad y de las condiciones específicas de seguridad para dicho partido. En el caso particular del partido de Colo-Colo con Fortaleza, esta solicitud se elevó el día 28 de marzo, el día 31 de marzo la delegación convoca a los distintos actores con el propósito de que se coordinen las tareas específicas en materia de seguridad, se realiza una reunión con todos los actores involucrados, incluyendo por supuesto club organizador y Carabineros a través del OS 13, lo propio con Estadio Seguro, y en esa reunión del 3 de abril
se convienen formalmente todas las medidas de seguridad de dicho partido, las que solicitó el Club Colo-Colo y cualquier consideración adicional que se pueda determinar en el contexto de esta reunión de coordinación, respecto a la cual se levanta un acta, se comunica a todos los actores a través de un correo electrónico y se vuelven vinculantes para todas las partes. Con posterioridad al 3 de abril y hasta el 10 de abril siguen habiendo sucesivas reuniones de coordinación. De hecho, hubo una presencial el día 7 de abril y adicionalmente hay comunicación entre todas las partes con el propósito de resolver cualquier consideración, por menor que sea relevante de incorporar en la resolución final. Por ejemplo, muchas veces el club organizador, esto para cualquier partido y este en particular, por ejemplo, a último, más hacia avanzado, digamos, el tiempo, puede solicitar que el ingreso de un determinado elemento de animación ingrese por tal puerta en vez de tal otra, o por ejemplo hacen pequeñas modificaciones como agregar una cantidad de guardias para se llaman cuchillas, estas líneas divisorias entre zonas del estadio, haciendo una modificación interna respecto al número total de guardias que considera la planificación. Todo esto es lo que va consignado en la resolución y esa es la razón por la que la resolución final se emite al final, sin perjuicio que todas las condiciones de seguridad no constituyen una sorpresa de modo alguno, ni para el club organizador, ni para todos los actores que participan de la planificación, incluido, por supuesto, Estadio Seguro, la delegación y Carabineros a través de las unidades especializadas. En el caso de la propuesta de seguridad y de medidas adicionales de este partido, solo por mencionar algunas de las medidas adicionales que fueron consideradas en la sesión del 3 de abril, está la remisión diaria de información sobre la venta de tickets. El organizador debe remitir diariamente el listado de entradas vendidas a Estadio Seguro y a la sección OS-13 de Carabineros con copia a la delegación a fin de facilitar la verificación de las personas sujetas a derecho de admisión y además tener un control riguroso de cuántas entradas se venden cada día, de manera de tener una estimación final de cuánto del aforo autorizado finalmente se va a completar. Segundo, consideraciones específicas respecto a la limpieza posterior del evento. El organizador deberá realizar labores de aseo en los alrededores del recinto deportivo una vez finalizado el evento, incluyendo los pasajes interiores aledaños. Facilitación del control de acceso. Se exigió la instalación de mesas al interior del recinto con el fin de agilizar la revisión de bolsos, mochilas por parte del personal de seguridad. Coordinación con los actores locales. Se acordó una coordinación directa entre el jefe de seguridad del club organizador, Carabineros y el municipio respectivo, en este caso Macul, para el control del comercio ambulante en las inmediaciones del estadio. Se dispuso la infraestructura de control de tránsito. Esto es, que el organizador deberá instalar rejas en calle Froilán Roa a fin de asegurar la efectividad de los desvíos de tránsito previamente establecidos en la solicitud y en la reunión de coordinación del 3. Refuerzo de la seguridad en la zona de público visitante. Se instruyó al organizador disponer como medida adicional de al menos 10 guardias de seguridad con equipamiento reforzado en esto que hemos denominado la separación de algunas cuchillas. Resguardo de las delegaciones y árbitros. El organizador deberá contratar seguridad privada para escoltar a los árbitros, utilería y cuerpos técnicos durante sus traslados desde el aeropuerto al hotel y a los entrenamientos. Y finalmente, gestión de los cortes de tránsito. Se estableció como medida adicional de seguridad que el organizador gestione con las autoridades competentes el corte de tránsito vehicular a partir de las 16 horas en ciertos puntos previamente establecidos. Creo que es importante también señalar, si me permite, Presidenta, diputados y diputadas, la responsabilidad en materia de seguridad y orden público que le cabe a la delegación presidencial y otros órganos del Estado. Es importante considerar que la regulación vigente sobre seguridad y orden público en el contexto de un evento deportivo está regulado, como es de público conocimiento y sabido por supuesto por ustedes, a través de la Ley 19.327 y su respectivo reglamento. Y se considera, por un lado, todas las consideraciones de seguridad fuera del estadio y hasta la entrada en vigencia de la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, el resguardo y control del orden público recaía sobre el delegado. Sin embargo, desde la creación de este ministerio, dicha responsabilidad se ha transferido a la cartera de Seguridad Pública, gestionada en las regiones a través de los seremis de Seguridad Pública. Estos son los encargados de ejercer el control, apoyados por el Departamento Estadio Seguro hasta la fecha de los hechos. Ahora bien, actualmente el delegado presidencial puede solicitar al Ceremi de Seguridad Pública el auxilio de la fuerza pública cuando lo considere necesario.
Por otro lado, se establece lo que es en las inmediaciones del estadio. Respecto a las inmediaciones del estadio, que abarcan una distancia de 1000 metros perimetrales, medidos en línea recta desde los límites exteriores del recinto, Carabineros de Chile tiene la facultad de realizar controles preventivos de identidad desde 1 hora antes y hasta 3 horas después del evento. Por su parte, los organizadores, a través de los guardias de seguridad privada, deben vigilar los perímetros del recinto para evitar que las personas vulneren los accesos. Y dentro del estadio, los organizadores de los espectáculos están obligados a adoptar las medidas de seguridad necesarias para prevenir alteraciones al orden público y garantizar la seguridad de los asistentes. Entre las medidas exigidas se encuentra la presencia de guardias de seguridad, cuyo rol incluye velar por el cumplimiento de las condiciones de ingreso y permanencia, vigilar los perímetros del recinto para evitar que personas vulneren los accesos, registrar vestimentas y expulsar a quienes incumplan las normas y solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando lo consideren necesario. Finalmente, quiero señalar muy brevemente, Presidenta, la cronología de los hechos en relación al partido de Colo-Colo con Fortaleza. Tal como he señalado, el día 28 de marzo, Blanco y Negro, Sociedad Anónima, ingresa una solicitud de autorización del evento deportivo ante la delegación presidencial, cumpliendo con los requisitos esenciales establecidos en la ley y consignando todas las variables de seguridad que estima necesarias para la organización de dicho encuentro. El 31 de marzo la delegación convoca una reunión de coordinación interinstitucional citando a Carabineros, Estadio Seguro, ANFP, municipios involucrados, transporte y organizador. Aquí quiero hacer presente que por tratarse, este es el procedimiento estandarizado, por tratarse de un evento internacional, lo que corresponde no es la participación de ANFP, sino de Conmebol. El día 3 de abril del 2025 se realiza la reunión de coordinación interinstitucional con participación de actores claves. El 8 de abril, la delegación presidencial reitera por correo electrónico la solicitud de antecedentes pendientes, algunas cuestiones menores, pero entre ellas el listado de personas para ingresos de elementos de animación, cuestión que es habitual en estos partidos. El 9 de abril se dicta la resolución que clasifica el partido como tipo A y prohíbe venta de alcohol en el estadio. Esta consideración se fija el día 1, pero se consigna a través de una resolución que se denomina clasifica. Y el 10 de abril se emite la resolución que autoriza la realización del partido de fútbol profesional. Es decir, la resolución del día 9, denominada clasifica, y la resolución del día 10, denominada autoriza, son expresión de las coordinaciones y de todos los aspectos de seguridad establecidos con anterioridad y que son vinculantes desde el mismo momento en que se formulan y que se acuerdan en las reuniones de trabajo. Y respecto del día del partido, quiero decir que, tal como ocurre en todos los partidos de fútbol profesional, nacionales e internacionales, siempre hay una persona de la delegación presidencial presente en el estadio que cumple la función de supervisión de los aspectos generales del partido con el propósito de emitir un informe posterior que, dependiendo del cumplimiento o no de las normas establecidas, habilita para la dictación de un procedimiento denominado sancionatorio. En este caso en particular, el día del evento estuvo la presencia de la jefa de la unidad de fútbol en el estadio por parte de la delegación, la abogada Constanza Barrera, que está presente también en esta sesión. Durante el día del evento, Carabineros realiza inspección del recinto sin observaciones que impidieran el inicio del evento deportivo. Esto está a cargo del jefe del servicio de Carabineros, en este caso el comandante Joaquín Nazar. Antes de las 19 horas, el fiscal, en base a esta primera hipótesis, ordena, ya entrando en los hechos ocurridos respecto de la afectación de estas dos personas que finalmente fallecen lamentablemente y que la información preliminar es que se trataría de un atropello, razón por la cual el fiscal, en base a esta hipótesis del atropello, ordena la presencia de SIAT, es decir, del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito, y luego del abocar con el propósito de determinar todas las circunstancias de estos hechos. El fiscal participante es el fiscal Francisco Morales, de la Fiscalía Metropolitana Oriente, y quiero hacer presente que en todos los partidos de fútbol que se clasifican como A, la norma establece la obligatoriedad de la presencia de un fiscal. Sin perjuicio de ello, en todos los partidos A y B a lo menos, y en cualquier partido que así se estime por parte de la delegación, solicitamos expresamente por escrito al fiscal regional la presencia del fiscal que se constituya en el estadio, y en este caso en particular también fue solicitado de manera anticipada.
A las 19:05 aproximadamente, la delegación toma conocimiento formal del hecho a través de la jefa de la unidad de fútbol, informada directamente por el fiscal. A las 19:10, 19:15 horas, es decir, pocos minutos después, el delegado presidencial, es decir, quien habla, es informado vía telefónica por parte de la encargada de la supervisión del partido, Constanza Barrera, una vez que toma conocimiento por parte del fiscal. Tomando conocimiento de estos hechos de mi parte, tomé la decisión de inmediato de concurrir al estadio con el propósito de poder recabar la mayor cantidad de antecedentes in situ con todos los actores involucrados. Llegué al estadio aproximadamente a las 19:40 horas. Al interior del estadio tuve sucesivas reuniones con distintos actores particulares, con Aníbal Mosa, presidente de Colo-Colo, y de la Sociedad Anónima Blanco y Negro, y con su jefa de comunicaciones. Ello con el objeto de saber qué información tenía Colo-Colo y de qué manera estaba, digamos, actuando en función de esa información. Después me reuní con la propia Constanza Barrera, por supuesto, al llegar a la sesión, al estadio, que fue la primera persona que me contó de los detalles de los que disponía de manera directa del fiscal. Me reuní con la señora Pamela Venegas, jefa del Departamento de Estadio Seguro, con el comandante Nazar de los servicios de carabineros por parte en el estadio y que estaba en la caseta de seguridad. Y por supuesto me reuní con algunos actores relevantes que estaban presentes en el estadio y que siempre son convocados a partidos de esta naturaleza, especialmente en el caso del Estadio Monumental, que son los municipios aledaños de Macul, La Florida y San Joaquín. Los 3 alcaldes estaban en el estadio, me reuní con los 3 alcaldes y, como ustedes saben, coincidentemente, las dos víctimas que fallecieron, uno era de la comuna de San Joaquín y el otro era de la comuna de Macul, y por tanto estuvimos con ambos alcaldes en comunicación hasta altas horas de la madrugada, incluido cuando los alcaldes concurrieron a la clínica Bupa para acompañar a las familias y mantener conocimiento directo de todo lo que estaba ocurriendo, y mantuve una coordinación telefónica con ellos. A las 21:45 aproximadamente, luego de producidos los hechos al interior del estadio, que entre otras cosas significó la destrucción de estas barreras transparentes, digamos, no de seguridad, producidos estos hechos e ingresados hinchas a la cancha, Carabineros de Chile, a solicitud de la delegación presidencial de la supervisora Constanza Barrera, recomienda la suspensión del evento debido a la falta de condiciones de seguridad. Acá se produce una discusión entre Conmebol y Colo-Colo, primero respecto de la posibilidad de jugar el partido sin público en un momento en que se inician los incidentes al interior del estadio, comienza a evacuarse el estadio. Después hay un momento en que reingresa gente al estadio pensando que se va a retomar el partido, y se produce esta discusión entre Conmebol y Colo-Colo con el propósito de determinar si se juega o no, los minutos que faltaban, eventualmente incluso sin público, y dado que hay un antecedente expreso a solicitud de la delegación de Carabineros, en el sentido que efectivamente como órgano técnico estiman que no están las condiciones de seguridad para que se desarrolle el partido, yo personalmente tomo la decisión de suspender el partido, cuestión que está ratificada más por un informe que pudimos ver ayer en la tarde-noche, emitido por la Conmebol, que da cuenta de que Constanza Barrera efectivamente le transmite que por decisión del delegado presidencial se suspende el partido. Quiero decir más, en el momento, tanto Colo-Colo como Conmebol solicitan que esta instrucción de suspender el partido se emita por escrito, dado que no existían las condiciones materiales para resolverlo. Constanza Barrera lo hace vía correo electrónico de manera directa a ambas partes. Finalmente, y aquí termino, Presidenta, le pido excusas por extenderme, finalmente quiero decir que, como en todos los partidos de fútbol, luego de la supervisión de la delegación presidencial y teniendo presente también el informe que emite Carabineros ex post del partido, es que
la delegación tiene la facultad legal de iniciar un proceso sancionatorio cuando hay incumplimiento de las normas o de las condiciones de seguridad impuestas para dicho partido. Por ello, posterior al partido y en el marco de nuestras atribuciones, el viernes 11 de abril, es decir, el día inmediatamente posterior al encuentro, abrimos un procedimiento sancionatorio. Esta decisión se adoptó luego de que Carabineros de Chile informara y que además se observara en la visita inspectiva realizada por funcionarios de esta delegación diversos incumplimientos a los requerimientos de seguridad establecidos para el partido en cuestión. Entre las faltas detectadas se encuentran menor cantidad de personas para el cumplimiento de funciones de control de acceso a identidad, menor cantidad de dispositivos validadores PDA para las funciones de control de acceso a identidad, fallas en los dispositivos de seguridad que significó el ingreso de elementos prohibidos al estadio, fallas en los dispositivos de seguridad privada que permitieron el ingreso de personas a sectores que no corresponden a su entrada, escalamientos, daños a la infraestructura, fallas en los dispositivos de seguridad por la obstrucción de vías de evacuación en diversos sectores, vulneración de perímetros exteriores, vulneración de prefiltros, reventones, entre otras. Estos antecedentes fueron formalizados en la resolución de inicio del procedimiento sancionatorio, el cual se encuentra en curso, respetando el debido proceso y otorgando al organizador la oportunidad de presentar sus descargos conforme a derecho. Quiero hacer presente que la delegación presidencial inició este procedimiento sancionatorio de oficio al día siguiente, sin perjuicio que en las horas siguientes el subsecretario del Interior aquí presente, Rafael Collado, de Seguridad Pública, subsecretario, formuló formalmente una denuncia a la delegación respecto de los incumplimientos en materia de seguridad por parte del organizador, razón por la cual se adjunta esta denuncia para efectos del sancionatorio. En conclusión, como delegación hemos actuado conforme a la ley y los procedimientos establecidos en el contexto de la organización y gestión de un evento deportivo de alta convocatoria como es un partido de fútbol internacional. Hemos coordinado con todos los actores posibles, hemos establecido todas las condiciones de seguridad desde el primer momento y en particular a la delegación le corresponde fijar dichas condiciones de seguridad que deben observarse durante el desarrollo del evento conforme a la planificación previa y a las recomendaciones técnicas formuladas por Carabineros. La ejecución de dicho plan recae en la entidad organizadora como responsable directa del evento, mientras que el control de orden público corresponde a la representación regional del Ministerio de Seguridad Pública y a través de Carabineros de Chile, y en particular en todo momento estuvo la representación del Ministerio de Seguridad Pública a través del programa Estadio Seguro hasta ese momento. Y si me permiten, quiero decir solo dos cosas más muy breves. Lo primero, que ha sido objeto de debate, ¿por qué la autorización del partido se emitió el mismo día del encuentro? Quiero reiterar, Presidenta, y por su intermedio a toda la comisión, este es un acto administrativo formal que permite dejar en el sistema todas y cada una de las condiciones de seguridad que se fijan a lo menos con una semana de anticipación, que la formula el propio club organizador y que se refuerzan con la coordinación vinculante establecida entre la delegación, Carabineros de Chile y el resto de los órganos. Y quiero decir además que este procedimiento es el procedimiento que se utiliza hace muchísimos años. Es más, me tomé la libertad de comunicarme personalmente con la exintendenta de la región metropolitana, Cecilia Pérez, en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, ejerció como intendenta, y me confirmó que este es el mismo procedimiento que se desarrolla desde esa época, y por supuesto me expresó su voluntad personal de concurrir a esta comisión para ratificar aquello de ser necesario. Y la segunda pregunta que ha circulado es por qué, si se sabía que había 2 personas fallecidas, no se suspendió el partido antes de que comenzara. Efectivamente, la delegación tiene la facultad de suspender un espectáculo de fútbol profesional, pero solo bajo 2 condiciones muy específicas. Así lo establece expresamente el artículo 6º de la ley número 19.327, que señala que esta medida debe fundarse en 2 condiciones o requisitos copulativos. Es decir, tienen que concurrir ambos. Uno, es que exista una afectación grave del orden público, y segundo, que exista un informe previo de Carabineros que así lo recomiende. Y quiero decir que al momento de iniciarse el partido,
tanto desde el punto de vista de la verificación nuestra en terreno, desde el punto de vista de la calificación que realiza Carabineros, desde el punto de vista de la propia información disponible por el fiscal. Efectivamente, no había una afectación grave del orden público. Hubo un hecho lamentable y doloroso, que es materia de investigación por parte del Ministerio Público y que por supuesto esperamos que permita establecer en qué circunstancias se generaron estos hechos, pero no había una afectación grave del orden público. Es decir, había una cuestión de fondo que no se cumplía. Y la segunda es que, por supuesto, no había un informe de Carabineros que así lo recomiende. Y respecto de esto, quiero reiterar lo que dije ayer en la Comisión de Seguridad. Nosotros tenemos una extraordinaria coordinación con Carabineros y tenemos plena sintonía con Carabineros respecto de la toma de decisiones minuto a minuto en eventos de esta naturaleza, incluido en circunstancias críticas. Sin embargo, la naturaleza específica de los hechos nos dan cuenta de una afectación grave en materia de orden público. Por ello es que no concurre este informe de Carabineros, y es más, el informe de Carabineros que se emite ex post, es decir, al día siguiente, ese informe de Carabineros da cuenta de que los hechos ocurridos en el lugar donde se producen los trágicos hechos que son de público conocimiento, no habían afectaciones graves del orden público. Es decir, incluso en el informe posterior se da cuenta de que no concurrían estos requisitos copulativos, razón por la cual haber suspendido el partido hubiese sido, en primer lugar, un incumplimiento de mi parte de la ley, por cuanto no concurrían estos requisitos, y adicionalmente, y aquí lo quiero decir, lo dije también ayer, Presidenta, y con esto termino. Créame, cuando uno tiene una responsabilidad de esta naturaleza, en fracción de segundo tiene que considerar todas las variables. La más importante es que no se cumplían los requisitos que establece la ley para suspender un partido. Tanto así que en el estadio habían 40.000 personas que lograron ingresar al estadio prácticamente sin mayores dificultades, sin perjuicio de las que normalmente ocurren en el sentido de dificultades de acceso y estos intentos por vulnerar incluso un sector a otro. Había un sector grave y doloroso que era materia de investigación por parte de un fiscal, y por supuesto que también tuve a la vista que sin la información suficiente, sin una calificación adecuada de los hechos, sin saber quiénes eran las personas involucradas, sin tener siquiera certeza de si había uno o dos fallecidos, quiero recordar que una de las personas falleció con posterioridad, y muy especialmente habiendo un fiscal en el lugar, realizando pericias, primero por el CIAT y después por la BOCAR, si se evacuaba el estadio sin información suficiente, significaba que de las 40.000 personas, a lo menos 15.000 personas iban a pasar exactamente por el lugar donde se produjeron estos hechos. Y en mi opinión, esto hubiese eventualmente afectado gravemente las pericias que llevaba adelante el fiscal y que son tan relevantes para determinar las circunstancias de los hechos y las eventuales responsabilidades. De manera que hemos actuado con estricto apego a la ley y por supuesto aplicando todo el criterio en condiciones particularmente difíciles y complejas que esperamos por supuesto que nunca más se repitan en nuestro país. Muchas gracias, Presidenta. Vamos a darle la palabra a don Pablo Milad. Don Pablo, usted nos dice sí. Ok. O porque hay harta gente, entonces, ok. Muy buenas tardes, Presidenta, honorables diputadas y diputados, subsecretarios, delegados. Bueno, en primer término, doy fe lo que dijo el delegado con respecto a que hay un plan de seguridad de cada uno de los estadios y según la clasificación es la aplicación de más guardias, más medidas de seguridad y se aplica bastante con bastante anticipación, digamos, las medidas que modifican el plan original del estadio. Y eso doy fe porque fui presidente del club y también nosotros organizamos los partidos de la selección y también de todas las finales y ese es el procedimiento que se hace, independientemente que la resolución salga después, pero la planificación de seguridad se hace previo al evento con anticipación. Con respecto
a los hechos ocurridos, reiteramos nuestras condolencias a la familia. El niño y la chica eran amantes del fútbol, amantes del club, que lo llevó a estar en el estadio, estar cerca de su equipo. Y esas pasiones muchas veces conllevan a situaciones tristes y a situaciones de las cuales vivimos. Los clubes están 100% dispuestos a sumarse, a cooperar, a ser parte de las soluciones, porque también somos parte de un problema, pero resaltar que los clubes son los más perjudicados con todo esto. A ningún club le conviene que pasen estos hechos de violencia porque alejan a la gente. Independientemente que el año pasado fue el récord histórico de asistencia de público en nuestros estadios, 3.150.000 personas, jamás habían ido tanta gente a los estadios. Y fue gracias también a la aplicación del registro de hinchas, que era voluntario, en un proceso de pruebas, que comenzó el proyecto en el año 23 con algo que es inédito. No hay país en la región que tenga y hacer un copy-paste, no hay ningún registro nacional. Sí hay registros por equipos, por digamos entidades que son limitadas a los hinchas de esos equipos. Con este proyecto todo el procedimiento que hemos hecho ha sido ensayo-error también, porque y se han ido presentando en todos los protocolos y los ensayos, digamos, en más de 25 partidos se aplicó, donde hicimos pruebas y fuimos también depurando todas las dificultades y todos los errores que podíamos tener en el futuro. Hoy constituye el registro sólido, con más de 600.000 hinchas inscritos ya, voluntariamente, no por ley, y también tenemos ya las licitaciones de lo que es la tecnología. Clarificar al diputado que estos son costos particulares, no del Estado, son netamente los clubes. Ya veremos después con la aplicación de los torniquetes y todo eso en estadios que son de municipio y también del IND. En eso se puede llegar a algún acuerdo, digamos, porque va a ser uso, digamos, público, no solamente para eventos de fútbol, sino que para eventos también de diferente índole. El registro de hincha partió como una idea de fanpage, y dijimos por qué no identificamos a todas las personas que entran al estadio y que su entrada sea su rostro, y que ese rostro nos permita identificarlos primero por múltiples cosas. Primero, si hubo suplantación de identidad, si tiene alguna prohibición de ingreso, ya sea por el 101 o por el 102, que ex post lo podamos identificar si es que estuvo en algún hecho de vandalismo, de agresiones o de invasión a cancha, y también esto nos permita sacarlo de una vez por todas del estadio a esos mal llamados hinchas, que no son hinchas, son personas que van a delinquir, son personas que van a hacer daño, a dañar a las familias que van con mucho cariño y a los niños. El año pasado, donde batimos el récord histórico de Chile con la asistencia pública, aumentó en un 35% la presencia de los niños. Y no queremos que los niños dejen de ir al estadio, por eso somos los más interesados en solucionar este problema, pero lamentablemente es un problema de todos, y es un problema que tenemos que ayudarnos entre todos para salir adelante. Aquí solamente la NFP no puede hacerlo, y quiero agradecer desde ya al subsecretario y al ministro Cordero por la disposición que han tenido de trabajar en la mesa de programación, que es fundamental. ¿Para qué? Para unificar criterios a través de nuestro país, porque hay diferentes criterios que se aplican y necesitamos trabajar digamos juntos en un criterio que sea uniforme para todo Chile. Nosotros tenemos una presentación como ha sido la evolución del registro de hinchas, y en la parte donde vamos a hablar específicamente del partido Colo-Colo, ahí vamos a pedir que sea secreta, porque hay identidades, van a haber cargos, van a haber prohibición de ingreso, incluso hasta 18 años al estadio, nacional e internacionalmente. Entonces vamos a hablar de cosas delicadas, entonces sería bueno ahí en ese momento, que va a ser la exposición la señorita Pardo,
Ella es la subgerente de operaciones, ¿ya? Así que le doy la palabra a ella, si me lo permite, Sí. Presidenta. Gracias. Señorita, Buenas tardes, Presidenta. Muchas ¿su gracias. nombre, por favor? Valentina Pardo. Valentina Pardo. Bueno, tal como comentaba el presidente, nuestra intención hoy día también es mostrar el desarrollo que hemos tenido del trabajo. Y todo esto parte del año 2022, cuando el directorio de la ANFP, ¿verdad?, pone dentro de sus prioridades avanzar en materias de seguridad. El primer gran hito de todo esto es la conformación de la Gerencia de Operaciones y Seguridad, gerencia de la que yo también formo parte, y tuvimos como misión poder entender los dolores que tenía la industria. Nosotros ahí conformamos mesas de trabajo con los clubes de primera, con los clubes de segunda. Tuvimos también mesas de trabajo con las autoridades, donde participaron algunos diputados también, Carabineros, Estadio Seguro en su momento. Pero necesitábamos conocer este mismo problema, pero de distintas aristas. Invitamos también a los medios de comunicación para conocer cómo ellos también nos podían servir de plataforma para poder también transmitir el mensaje. Hicimos una mesa de trabajo con los proveedores que también forman parte de Operación Estadio, los mismos controles de acceso, las mismas tiqueteras, concesiones de alimentos, entre otros. Con el trabajo que se desarrolló todo el segundo semestre del 2022, nos presentamos a inicio del 2023, presentamos todo lo que eran las estrategias, los ejes que íbamos a empezar a trabajar, y entre ellos estaban las medidas de seguridad que debíamos tomar, proyectos de tecnología biométrica, Registro Nacional de Hinchas. También hicimos las consultas correspondientes al registro civil, a ver si es que podíamos trabajar con ellos también, optimizando los tiempos de consulta. Trabajamos nosotros internamente la normativa de seguridad, planes de operaciones de seguridad, y también capacitamos a los jefes de seguridad de los clubes. Resultado de todo esto, a inicios del 2023 se aprueba en el Consejo de Presidentes de la ANFP la modificación del derecho de protocolo de admisión, la modificación de protocolo de derecho de admisión, y al mismo tiempo, durante el segundo semestre del 2023, luego de habernos reunido con más de 35 empresas para poder conocer las soluciones tecnológicas que estaban disponibles en el mercado, pudimos comenzar a hacer distintas demostraciones, distintos experimentos que nos empezaban a mostrar las casuísticas que se nos daban ya en la Operación Estadio. Con eso ya firme lo hicimos en universos bastante pequeños, en universos de acreditados, luego de abonados, y ya cuando estábamos listos para dar un paso, decidimos nosotros lanzar la venta de entradas con el Registro Nacional de Hinchas para la Supercopa que se desarrolló entre Huachipato y Colo-Colo a principios del 2024. Los incidentes que se dieron ahí nos permitieron volver a retomar el trabajo con el Ministerio del Interior. Ahí, como principales objetivos, nos respaldaron el uso del Registro Nacional de Hinchas, y a la vez nos pidieron conformar una mesa de trabajo para poder trabajar en el proyecto de una ley corta. Ya para fines del 2024, cuando ya se realizaron más de 28 partidos con el piloto, hicimos también unas robustas bases de licitación, las cuales también adjudicamos a la empresa. El Consejo Presidente adjudicó a la empresa que iba a llevar a cabo el proyecto, y hoy día, año 2025, en nuestro universo de 740 partidos que vamos a desarrollar durante el año, tenemos ya más de 600 personas enroladas, o sea, 600.000 personas enroladas que ya pueden ser usados por los distintos clubes. Adicional a eso, dentro de las provisiones de admisión tenemos un listado de más de 1.120 registros con prohibición judicial y más de 5.700 en derechos de admisión. Solamente quiero agregar algo ahí. Los que aparecían con 1.120 son los del 101, los que son determinados por los tribunales. Normalmente pasan a policía local, donde las penas a veces son una multa económica y sin prohibición de ingreso. Independientemente de eso, nosotros cuando nos llegan los informes con respecto a quien ha hecho algún tipo de desmán dentro del estadio, nosotros los pasamos al 102, que es el derecho a admisión de todos los clubes a nivel
nacional. Por eso que el número es tan distinto entre los que actualmente tienen 101 y los que tienen el 102, que las penas son mucho más estrictas y más largas. Muchas gracias. Una pregunta, Valentina. Continúa. Sí. Le queda, será muy larga la presentación, No, porque quedan 3 no, diapos. es que no vamos a alcanzar, entonces necesito, si podemos avanzar y pasemos a la parte que usted necesita. Si después nos pueden compartir la presentación, se lo agradecemos mucho. Le vamos a pedir entonces a las personas que están dentro de la sala que puedan... ¿Podemos hacer primero la pregunta al subsecretario del delegado y después hacer la parte secreta, porque me quedan cosas pendientes? Sí, diputado, lo que pasa es que también le iba a pedir a la comisión poder alargar hasta las 5:15 para poder generar las preguntas y las respuestas que cada uno quiera hacer, pero para seguir el orden. Sí, lo que pasa es que preferiría que me respondieran públicamente lo que Ok, entonces Valentina, vamos a dejar hasta aquí y pasamos luego a lo que falta. Le vamos a dar la palabra entonces al diputado Guzmán, diputada Santibáñez, diputado Zulantay y diputado Tapia. Diputado Guzmán. Presidenta, muy breve porque entiendo la necesidad de avanzar en la comisión. La primera pregunta, o son dos preguntas al delegado presidencial. El delegado habla de que tienen que existir dos condiciones que entiendo que se tienen que dar en conjunto para poder suspender un evento deportivo. Lo detalló recientemente el informe Carabinero y el peligro al grave orden público que usted catalogó como que no se daban las condiciones. Primera pregunta es, ¿dónde está eso? ¿En qué normativa yo encuentro esos dos requisitos copulativos que se tienen que cumplir para el efecto de la suspensión? Y delegado, una pregunta de apreciación personal. Usted, el plan de seguridad, ¿cómo lo cataloga? ¿Fue un plan de seguridad exitoso o fue un fracaso lo que ocurrió en el partido Colo-Colo con Fortaleza? Y al subsecretario de Seguridad Pública, Presidenta, respecto a la querella, ¿qué justifica que habiendo ya transcurrido, puede que me pierdan el tiempo, prácticamente 12 días desde el hecho, qué justifica que a la fecha aún no se presente dicha querella? Y respecto a quién va a ser presentada la querella, y si tienen antecedentes que nos permitan tener responsables respecto de la querella que se va a presentar y cuáles son los hechos que van a ser objeto de esa querella. Eso, Presidenta. Gracias, diputado. Diputada Santibáñez. Gracias, Presidenta. Presidenta, además de sumarme, sería recomendable que sacaran la foto del señor Monsalve de la presentación, lo digo con máximo respeto. Por otro lado, agradecer la presencia de quienes están hoy día acá haciendo esta exposición. Yo tengo una pregunta primero práctica, ¿no? Hoy día en la tarde hay sesión especial, a la misma hora en que se juega un partido de Colo-Colo y eso puede tener alguna implicancia en vuestras labores. Yo soy quien pidió esa sesión. Por lo tanto, al delegado como también al presidente de la NFP, yo estoy a disposición de que se pida cambiar esa sesión. Porque yo de verdad que creo que ustedes deberían estar ahí en caso de cualquier situación que se dé, ¿vale? Afuera, adentro del estadio, afuera, donde usted quiera. Pero tengo a propósito, voy a ir a mi consulta. Si usted me lo dice así, delegado, señor presidente de la NFP, yo con gusto voy a hablar inmediatamente con el presidente de la corporación, con el presidente de nuestra Cámara de Diputados. Mire, mi pregunta es la siguiente. Yo soy una persona aficionada al estadio. Aquí lamentablemente hubo una filtración respecto de alguien que podría haber venido que ni siquiera se cursó esa invitación. Lo encuentro terrible, porque esa persona es una persona que no tiene antecedentes, ¿vale? Que no pertenece a ningún, o sea, que no representa a nadie, porque Garra Blanca ni ninguna barra está a disposición de estar acá porque no tienen personalidad jurídica ni mucho menos. Hacen mucho daño con hacer eso. ¿Por qué? Porque era una persona que venía a dar verdadero testimonio de las personas que entregan entradas en las sociedades anónimas, especialmente en blanco y negro. Quisiera saber yo, ¿por qué? Si Carabineros entre el 2022 y 2023 tiene 144 infracciones con firmas que proveen de servicios privados a los clubes, ¿qué pasa con esas cifras? ¿Qué pasa con las 144 infracciones de instancias privadas de seguridad que no cumplen con las exigencias? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué siempre terminamos en estas cifras como, primero, los 600.000 personas que están en el registro de hinchas son voluntarias? Yo soy una. El ministro del Deporte también es otro.
Y en el tema de las 5.000 infracciones, ¿cómo las vamos a discutir cuando tenemos personajes como el Ardilla, personajes como Michael Muñoz, que se trajo acá hasta con oficio, que finalmente sí pueden estar adentro de los estadios, que son personas que tienen además infracciones de homicidio, o sea, no infracciones, sino que tienen delitos de homicidio? Y resulta que se contrapone con las personas que a veces pasan, digamos, de alguna manera estas barreras que de verdad no tienen. Yo todas estas preguntas, bueno, por supuesto que tengo un desarrollo mucho más importante para la sesión especial, pero quisiera tener esa, porque a mí personalmente, y lo voy a decir acá, a mí no me gustó la actitud que tuvo el ministro con mi persona el día que estuvimos acá en la sesión. Y lo digo con mucho respeto porque yo no soy una contraria, todo lo contrario, yo quiero limpiar el fútbol. Yo soy una persona hincha del fútbol, no soy una persona que venga a representar aquí a las barras bravas. Por algo el trabajo que hicimos con la violación masiva de Cobreloa fue tan seria y tan relevante. Yo por eso agradezco la presencia del presidente de la NFP hoy día, y le agradezco de corazón. Agradezco también su presencia, delegado. Pero quisiera saber todas esas cifras que no tenemos claras. Si Carabineros ha hecho informes, ¿por qué se contrapone el informe suyo, delegado, con el informe del presidente de la NFP, que uno dice que sí se cumplen y otros dicen que no se cumple? ¿A quién le creemos y a quién escuchamos? Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Diputado Zulantay, luego diputado Tapia. Muchas gracias, presidenta. Yo voy a dividir mi intervención en dos partes. La primera, me gustaría entregarle una carpeta al señor subsecretario, también al señor delegado. Hay 17 medidas que nosotros en mi comité nos dimos el tiempo de recabar, pero estas medidas fueron las que se discutieron en esta mesa en forma transversal. No pasaron muchos como indicaciones, otras sí están como indicaciones, y a raíz de que se está discutiendo en el Senado se las voy a dejar porque creemos que es, en el caso personal, muy importante que por lo menos las puedan analizar. Y en su momento tuvo otro contexto, a lo mejor fueron calificadas muy duras, muy extremas, pero hoy día es distinto. Entonces se las voy a dejar, el presidente ya se lo entregué en una comisión anterior, se las quiero dejar al subsecretario para que las tenga como antecedente. Y lo segundo, dos preguntas muy concretas al señor delegado presidencial, sin ningún tipo de comentario, ni tampoco análisis posteriores, ni elucubraciones, nada. Solamente yo quiero saber si ese día que usted fue al estadio, usted dice que a las 19:40 fue al estadio, a las 20 era el partido. Yo quiero saber dos cosas. Primero, si usted asistió solo o en compañía de su hijo. Y segundo, si en algún momento de todos los minutos que se jugaron, usted concurrió a la caseta de Estadio Seguro, donde sí estaba la directora con Carabineros, bueno, cómo se trabaja en este tipo de cosas, o solo estuvo en el palco o donde usted se ubicó para ver el partido. Se lo digo porque, miren, no hay ningún comentario, solamente es para poder en esta mesa dilucidar cosas que se dicen o que están en la prensa, qué sé yo, de que eventualmente usted no habría ido a trabajar, sino que habría ido como un hincha a ver un partido. Entonces usted hoy día tiene la posibilidad de poder aclararlo de primera fuente. Esa es la importancia de esta reunión. Muchas gracias, presidente. Ok, diputado Tapia, y después diputado Manucheri y diputado Lavé. Mira, yo en primer lugar quiero agradecer, presidenta, las exposiciones que hemos tenido acá, porque después de los hechos hemos escuchado tantas opiniones y al final esto es lo que nosotros queríamos escuchar. Mucha acusación constitucional, y acá yo creo que hoy van a quedar zanjadas muchas de las dudas que había. Por eso yo creo que es importante. Solamente una pregunta, dos preguntas. ¿Cómo se empieza a relacionar el delegado presidencial con el Ceremi de Seguridad y el Ministerio de Seguridad? Porque pueden que tengan responsabilidades mutuas o cómo van a funcionar en esta materia. ¿Se lleva cuánto? 2 semanas recién han asumido el nuevo Ministerio de Seguridad, entonces un poco para el futuro. Y lo otro que a mí me deja muy inquieto, cuando suceden los hechos de violencia dentro de los estadios, no es que hayan botado de un momento para otro esa barra de acrílico. Eso se empezó a golpear y todo el mundo veía. ¿Por qué Carabinero no ingresó? Porque yo también he escuchado que dice Carabinero tiene prohibido ingresar a los campos. Mentira eso. También lo tenemos que dejar zanjado, porque yo estuve en el último partido de Deportes Copiapó con Colo-Colo, usted también estaba, presidente, en Copiapó. Ingresaron un grupo, yo creo que como 200 barristas, adentro del campo de juego, inmediatamente fuerzas especiales. En 5 minutos no había ningún tipo dentro de la cancha. Entonces, ¿por qué apenas se empezaron a golpear, vuelvo a insistir, no
se autorizó o no se pidió el ingreso de fuerzas especiales para poder evitar el ingreso de estas personas. Porque aquí, claro, hay que separar dos cosas. Una fue la muerte que hubieron afuera, que es terrible, y que espero que esa investigación siga adelante, porque es bastante complicado lo que ahí sucedió, la intervención de Carabineros, por qué no llevaba las cámaras, en fin, hay tanta duda respecto a eso. Pero si esto no había sucedido, porque aquí tenemos que hacer claro que los jugadores de Fortaleza, la verdad es que corrieron mucho peligro de que fueran golpeados inclusive, si no es por la intervención de algunos jugadores de Colo-Colo, a lo mejor hemos estado hablando de otro tipo, entonces la imagen también es muy desfavorable para nuestro fútbol. Yo solamente quiero hacer esa pregunta, presidente. Muchas gracias, diputado Tapia. Vamos a darle la palabra entonces al diputado Manucheri, después diputado Lavé. Presidente, yo creo que lo primero es que saludar que puedan estar las autoridades presentes y que también pueda estar el presidente de la NFP. Yo creo que es una buena cosa y espero que genere un punto también de inflexión, de buen trabajo que tiene que existir entre la ANFP, el gobierno y el Parlamento. Evidentemente son temas que deberían convocarnos más allá de nuestras diferencias políticas que pueden existir. Lo que nosotros vimos hace ya más de 10 días, 12 días, fue evidentemente una situación que la verdad es que no es una cosa nueva. No es una cosa nueva en este gobierno, ni es una cosa nueva en nuestro país. A veces se construyen muchos mitos en este debate al respecto de temas, incluso se asocian con cosas que a mi juicio no tienen nada que ver. Algunos dicen, no, es que antes el fútbol no era así. Yo me acuerdo que yo era bien chico y veía en la televisión cómo en la galería terminaban acuchillados con unas imágenes bien brutales que habían también en los estadios. La violencia en los estadios ha sido un problema que ha estado presente y que no hemos podido, no obstante los esfuerzos que pueden haber existido de los distintos gobiernos, no hemos podido avanzar. El fracaso del programa Estadio Seguro, que partió también con bombos y platillos, o sin bombos, porque ponían foco en algunas cosas que evidentemente pudiesen no haber sido tan sustantivas, pero fue un fracaso, y eso yo creo que evidentemente también nos tiene que a nosotros llamar a que estos temas podamos abordarlos con la suficiente unidad. Nosotros aquí pudiésemos tener dos opciones el Parlamento ante esta crisis. La opción una es tratar de buscar dividendos políticos, que siempre es una alternativa, que puede incluso fortalecer y puede ser una estrategia inteligente desde la perspectiva de aquel que busque dividendos políticos, puede obtener dividendos políticos, y lo segundo es tener la capacidad de poder entender que este es un problema de Estado y que nosotros deberíamos actuar con unidad frente a la situación que se nos está presentando. Podemos tener mil diferencias con la NFP, podemos tener mil diferencias entre nosotros, pero la problemática que tenemos, yo no creo que haya nadie en esta sala que respalde el crimen que nosotros estamos viendo que se desarrolla en los estadios. Yo veo una exposición muy seria que hace el delegado, y en eso también creo que sería importante que tomasen atención de los argumentos. Yo no soy de los que critico mayormente el derecho legítimo que puede haber de algún parlamentario presentar una acusación constitucional, creo que es parte de sus atribuciones. El tema de fondo es que creo que para eso, ese tiempo que nosotros pudiésemos destinar en una acusación constitucional, a mi juicio nosotros deberíamos destinarlo a poder concentrarnos en cómo sacamos adelante y reforzamos los proyectos de ley que tenemos. Tenemos un proyecto de ley en el Senado que la verdad es que sería bueno que pudiesen también hablar con el presidente de la comisión, porque la verdad es que en el Senado los tiempos de la República son un poco más lentos, entonces evidentemente pareciera que no tienen la urgencia que a veces nosotros tenemos aquí en la Cámara de Diputados, y evidentemente sería positivo que sacaran un proyecto que de aquí salió con mucha unidad, un proyecto que presentó el gobierno, pero que también se fusionó con diversas aportes que hicimos desde el Congreso para poder sacar ese proyecto, y que sería importante hacerlo. Por último, yo quiero sumarme también creo que
la posición muy personal que tengo luego de haber variado una posición, porque antes pensaba que Carabineros en los estadios no era bueno porque esto es un espectáculo privado. Ese era el argumento de fondo que existía. Pero la verdad es que cuando uno ve que hay crimen en los estadios, a lo menos debería avanzarse para que pudiésemos en determinados partidos contemplar la presencia de Carabineros dentro del estadio. No en todos los partidos, porque si juega San Felipe con Quimbo son partidos a veces son más complejos. Ranguen con Cobresal, dijeron por ahí. Pero un partido que no sea de alto riesgo, evidentemente no es necesaria la presencia de Carabineros. Pero hay partidos que evidentemente nosotros sabemos que pueden haber conflictos dentro del estadio. El clásico entre Colo-Colo y la U, con los clásicos universitarios, Coquimbo La Serena, son partidos que evidentemente la gente quiere ir al estadio y que muchas veces deja de ir porque no se sienten resguardados. Eso, presidente. Gracias, diputado. Le voy a dar la palabra al diputado Alavés, después al diputado Giordano, pero les voy a pedir, por favor... Sí, muy sucinto, presidente. Muchas gracias. Saludar a las visitas, saludar a todos los que están en la sala. Primero, secundar la pregunta que hacía el diputado Guzmán por su intermedio, presidenta, al delegado presidencial. Es que transcurridos 12 días, si se creyó o no se creyó. Yo creo que eso es fundamental para ver hacia dónde va esta discusión. Eso es una cosa. Así que yo, presidente, le pido y la emplazo con mucho respeto a que no se vaya sin responder esa pregunta. Lo otro, tomando lo que decía el diputado Manucheri, yo estoy totalmente en contra de que vuelvan los Carabineros al interior del estadio, porque es un problema de privado. Acá, presidenta, han fracasado todos aquellos los que tienen responsabilidad con respecto a un partido de fútbol internacional o nacional. Y el diputado Manucheri, que por su intermedio que me antecedió, cuando pide los Carabineros, lo mínimo que tiene que hacer primero es condenar al Instituto Nacional de Derechos Humanos por haberse querellado contra Carabineros. O sea, es fácil pedir a Carabineros, pedirle a la policía o pedirle a los militares que tomen ciertas acciones, pero después los dejamos solos, el poder político los abandona. Entonces, presidente, yo creo que acá hay que diferenciar una cosa. Hoy día los Carabineros toman acción en base al poder político que es básicamente su jefe. Ahora, decirle también al delegado presidencial que yo el día de ayer en la Comisión de Seguridad le pregunté si estaba en el estadio por hincha o a ver un espectáculo o si fue en su calidad de delegado presidencial. Pero todo apunta que pareciera ser que abandonó sus deberes en el estadio, porque puede ser que andaba acompañado, que también prefiero, y me gustaría que respondiera a esa pregunta con claridad, porque finalmente, ¿sabe lo que pasa? Es que aquí tienen que haber responsabilidades, nosotros al menos como un poder del Estado, buscar las responsabilidades políticas. Y el delegado presidencial es el responsable político. Y lo que pase con los señores de la NFP es un tema privado que lo tendrá que ver la justicia. Pero aquí hemos fracasado todos, presidenta, todos, y hay que recoger ese guante. Y definitivamente yo espero que el delegado y el subsecretario respondan a estas preguntas que son tremendamente importantes para el curso de la discusión que se está teniendo. Gracias. Gracias, diputado Alavés. Diputado Giordano. Sí, gracias, presidenta. También voy a ser sucinto porque me interesa ver la presentación que sigue don Pablo, a quien evidentemente también le agradecemos que esté presente, porque estos problemas que a usted le preocupan, a nosotros también nos preocupan y nos ocupan, y enhorabuena podemos tener esta conversación. Lamentable que sea ante hechos tan trágicos, pero sin duda da cuenta de que ha existido una necesidad de tener una mayor coordinación, particularmente desde el Poder Legislativo, como ha dicho el diputado Alavés por su intermedio, presidente, en un tema que es de privados, pero que a nosotros nos ocupa porque es de interés público. No quiero extenderme mucho, así que quiero saludar las presentaciones, la claridad que ha habido respecto de ellas, y quiero ahondar en algunas preguntas, porque acá, si me permite, presidente, por su intermedio, el diputado Alavés ha señalado, hemos fallado todos. Y sin embargo, a pesar de que se dice que hemos fallado todos, cuestión en la que yo puedo tener un acuerdo con él, se busca apuntar con el dedo una responsabilidad y se busca ocupar esta comisión nuevamente para un efecto político que es fundamentar una acusación constitucional. Y yo creo que ese no es el objeto de lo que hoy día estamos haciendo acá. Por el contrario, yo creo que esto nos interpela a todos a buscar soluciones. Efectivamente, hay una responsabilidad del Poder Legislativo. Uno se pregunta por qué en el Senado se ha demorado tanto un proyecto que acá generó tanto acuerdo y que debería haber avanzado mucho más rápido. Y lo que yo sé es que además, mientras nosotros sesionábamos 2 sesiones por semana, 2 horas cada una para sacar adelante ese proyecto, en el Senado lo ven media hora con suerte a la semana. O sea, eso es una circunstancia que preocupa. Falló, por ejemplo, y creo que en eso
es importante la pregunta de la querella, pero yo quiero consultar, y esta es la pregunta, ¿qué pasa con los protocolos policiales también en estas circunstancias? Yo leía una nota en La Tercera que me alarmó, que desconocía el dato, que decía que en los últimos 15 años han ocurrido 5 hechos tan lamentables como están fallecidos 5 hinchas de Colo-Colo en las inmediaciones del estadio durante algún evento deportivo, por circunstancias probablemente similares o de desorden público. Pero me llama mucho la atención que 4 de esos 5 hinchas, dicen las estadísticas, fueron o fallecieron producto de alguna colisión con un vehículo policial. Entonces uno se pregunta si realmente también los protocolos respecto del resguardo de la seguridad pública y del perímetro de eventos deportivos que tienen tantas complejidades en la seguridad son los adecuados si ocurren estas circunstancias una y otra vez. Entonces yo quiero hacer una pregunta respecto de eso, porque sí llama poderosamente la atención que eso sea un hecho recurrente, a lo menos en términos estadísticos, de concurrencia de muertes de hinchas del mismo club. Estamos hablando del mismo estadio, del mismo club en los últimos 15 años. Una situación que es compleja y alarmante. Y la segunda pregunta también para el Ejecutivo tiene que ver con si existe voluntad de ponerle discusión inmediata quizás al proyecto que abordamos en esta comisión, porque hemos visto que quizás sea la única solución para que los tiempos de la República sean un poquito más acelerados en un tema que efectivamente creo llama a la responsabilidad política de todos los poderes del Estado. Y una pregunta, me adelanto, quizás lo van a abordar en la presentación, pero yo también quisiera saber en términos de mediano a largo plazo las responsabilidades de las instituciones privadas también para abordar los problemas con las hinchadas, ¿no? Como que más allá de todo lo que podemos hacer en coordinación para efectivamente darle una mirada de resguardo desde la perspectiva legal a esto, ¿cuál es la inserción que tienen los clubes en el tiempo para garantizar que aquel hincha, ¿no?, el que va de buena fe con su familia a ver un espectáculo deportivo, esté resguardado y tenga su participación dentro del club protegida, y que el club cumpla una función social respecto de la protección y de la construcción de mecanismos además de seguridad internos para que efectivamente las personas que generan este tipo de circunstancias trágicas y que no corresponden a la identidad, por ejemplo, de la hinchada de Colo-Colo o a otras hinchadas que también se han involucrado en hechos violentos, tengan mecanismos internos que vayan evolucionando para efecto de que la hinchada, que yo me imagino que como hincha uno no quiere verse involucrado en una circunstancia que además genera un problema para el club, genera un problema para la familia. Yo no quisiera ver, o sea, el dolor que sienten hoy día las familias de aquellos hinchas, una chica y un niño, ¿no? Es terrible. Entonces creo que ningún hincha quiere pasar por eso. Bueno, ¿qué medidas hay también entre el club y las hinchadas para efectos de ir atajando este problema en el mediano y largo plazo? Porque las medidas punitivas han ido aumentando en el tiempo, pero uno no ve que eso necesariamente se condiga con una disminución de los hechos violentos de los estados. Entonces quisiera hacer esas 2 o 3 consultas. Y la última, quizás, si usted se puede referir, solo porque me llamó la atención en las noticias que salía hoy día en un informe de la Conmebol, que había una clara intencionalidad respecto del organizador y de los miembros de seguridad del organizador de ocultar información durante las decisiones que se tuvieron que tomar en el partido del 10 de abril. Entonces, si usted tiene información, si maneja algo al respecto, o puede comentar lo que ha señalado un informe de la Conmebol que ha circulado en prensa en las últimas horas. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Diputado Manucheri, sobre el punto. 30 segundos, por favor. 30 segundos. 10 minutos lo reglamento. No, presidenta, solamente para dejar claro, porque fui aludido por su intermedio por el diputado Lavé, y mi posición con Carabineros siempre ha sido de respaldo absoluto cuando han sufrido algún tipo de agresión, y por otra parte también jamás respaldar a un carabinero que pueda cometer un ilícito. Creo que ese es el mínimo básico que uno en todo tipo de orden de cosas debería mantener. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Manucheri. Oye, antes de continuar, le voy a pedir a la comisión que me den el acuerdo para aplazar hasta las 17:15 horas, porque el alcalde de San Antonio todavía está esperando, y le pido las disculpas al alcalde, pero este tema también nos convocaba hoy día con urgencia. Yo voy a hacer también, más que nada, recalcar una pregunta que hizo el diputado Guzmán. Yo voy a citar el artículo 6 exacto como dice para no cometer ningún error. Habla de intendente, y que de hecho en la ley que está en el Senado, acá se cambia todo eso a delegado presidencial. Dice, el intendente podrá revocar en cualquier momento cuando se comprometa gravemente la seguridad y el orden público, y previo informe verbal o escrito de Carabineros de Chile,
la respectiva autorización de un espectáculo de fútbol profesional, decisión que se comunicará a Carabineros de Chile, al jefe de seguridad y al árbitro del encuentro. Entonces, respecto de ese artículo, delegado, yo lo iba siguiendo y tratando de anotar las preguntas, que varias fueron respondidas dentro de su intervención. Pero la duda que me queda es, ¿quién le informa a usted de las muertes? Porque, no sé, me pareció entender que fue la señora Barrera, Constanza Barrera. Entonces, la pregunta es, ¿no le informa, no es Carabinero quien le informa de las muertes de las personas que ocurrió ese día 10 de abril? ¿Cuánto tiempo antes se entera usted de estas dos personas fallecidas? Porque si el partido fue a las 8, esto ocurrió antes, entonces a mí me salta la duda en el fondo del por qué no se tomó inmediatamente la decisión de suspender ese partido, y yo creo que lo dije en un medio, pero a mí no me parece que la Conmebol tenga más autoridad que la autoridad. No me parece, porque estamos hablando de vidas. Entonces, son cuestiones que a mí me saltan dudas. La verdad es que también quiero pedirle que nos pueda hacer llegar las actas que se levantaron durante esos días, la cronología que usted nos comentó acá, que ojalá la pueda hacer llegar para que nosotros también podamos estudiarla. En el hecho de que se suspende el partido, ¿ya? Supongamos que el partido se suspende, se evacúa a todas las personas, ¿usted habría autorizado igual a que el partido continúe sin público? Es una pregunta que también me nace de hacerle. O sea, suspendemos por un instante, evacuamos y el partido continúa. ¿Hubiese estado dentro de las posibilidades de tomarlo usted como decisión? Y usted, dentro del historial que nos da, nos dice que se reunió con varios alcaldes, creo que fueron 3. ¿Alguno de ellos le solicitó suspender el partido? Esas son las preguntas que yo le tengo al delegado. Sí, diputada Santibáñez. Sí, presidenta, es para que las autoridades aquí presentes, yo en petición al presidente que está acá atrás mío, el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, por ser la que pidió la sesión especial, quedaría posterior a la semana distrital, porque efectivamente, más allá de que hoy día se juegue sin público, como se juegue, podría quedar cualquier causa, y yo no quiero que sea la Cámara de Diputados ni esta diputada la responsable, ni menos ustedes en este caso como autoridades de responsable y se los digo con mucho respeto a todos los parlamentarios que están y que firmaron esta sesión. Lamentablemente no se vio esa coincidencia entre el partido de Colo-Colo Racing para que queden su agenda en 2 semanas más. La próxima distrital sería la que viene. Muchísimas gracias, presidenta. Yo voy a estar muy pendiente de esto. Gracias, diputada. Entonces le damos la palabra por el delegado, al delegado. Le damos la palabra al delegado, luego al... Muchas gracias, presidenta. Bueno, lo primero, por su intermedio, efectivamente, responder la consulta en relación a la disposición legal que establece estos requisitos copulativos, son los que usted ha señalado, el artículo 6, inciso 5 o penúltimo, que, como usted bien ha dicho, dice el intendente podrá revocar en cualquier momento cuando se comprometa gravemente la seguridad y el orden público, que es el requisito 1, y previo informe verbal o escrito de Carabineros de Chile, la respectiva autorización del espectáculo de fútbol profesional, decisión que se comunicará a Carabineros de Chile, a la seguridad, al jefe de seguridad y al árbitro del encuentro. Artículo 6, inciso, ¿de qué norma? 19.327, que es la que regula esta materia. De manera que lo que yo he señalado es que en este caso en particular no concurren estos requisitos copulativos. Es decir, por un lado, no hay elementos que permitan determinar que hay una afectación grave del orden público y, por cierto, no hay un informe de Carabineros en esa dirección. Y, por supuesto, junto con la eventual información de Carabineros hay una ponderación de los hechos, y quiero reiterar que cuando se inicia el partido a las 20 horas, aún no había suficiente claridad respecto de si había fallecido 1 o 2 personas. Esta es la información disponible en el lugar. Es más, la información preliminar habla de un incidente de tránsito en virtud del cual un fiscal de la República, constituido en el lugar,
establece la participación de la CIAT para determinar las circunstancias de los hechos y con posterioridad la VOCAR. Y teniendo presente que no existían estos dos requisitos copulativos, efectivamente, en mi opinión, no habían condiciones legales para suspender el partido. Sin perjuicio de eso, lo que yo he señalado es que adicionalmente, efectivamente, intentar suspender el partido y poner en riesgo el sitio del suceso y los peritajes que estaba desarrollando el fiscal podrían haber constituido una situación de incluso peores consecuencias. Lo segundo es que respecto a la consulta por su intermedio, presidenta, que me formuló la diputada Santibáñez, lo que pasa es que la delegación tiene facultad solo para establecer un procedimiento administrativo, que es el procedimiento sancionatorio. Y los elementos que concurren para la formulación de este procedimiento son dos. Aquellas cosas que son observables y verificables a través de la supervisión que realiza la delegación, en este caso a través de la persona mandatada para cumplir esa función, que es la abogada Constanza Barrera, y adicionalmente a través del informe de Carabineros que se emite ex post. Y ese informe de Carabineros que está acá, por ejemplo, considera la supervisión que hace OS10 del número de guardias, de si tienen la certificación o no, de si estuvieron en el lugar que correspondía o no. Toda esta información se recopila ex post. Y por tanto, a partir de esos informes es que se da inicio a un proceso sancionatorio. Nosotros no estamos posibilitados por ley para querellarnos. La delegación presidencial no tiene facultad para querellarse en esta materia, es una facultad privativa del Ministerio de Seguridad Pública, y lo que nosotros tenemos es la facultad administrativa para aplicar este procedimiento sancionatorio. Quiero decirle, además, por su intermedio, presidenta, al diputado, que yo fui en calidad de delegado presidencial de la región metropolitana. Tomé conocimiento vía telefónica, estando en mi casa, a las 19 horas con 06 minutos por parte de Constanza Barrera, supervisora de la delegación al interior del estadio. Concurrí al estadio en mi condición de delegado presidencial de la región metropolitana. No fui como hincha. Es de público conocimiento, además, que soy hincha de un muy pequeño, modesto, pero tradicional club deportivo de la región metropolitana de Santiago. Y cuando llegué al estadio, lo que hice fue actuar en mi condición de delegado presidencial de la región metropolitana. Reunirme por varios minutos con Constanza Barrera. Reunirme con el presidente de Colo-Colo, Aníbal Mosa, y con su jefa de comunicación, de blanco y negro, le pido excusa. Reunirme con la jefa de Estadio Seguro, Pamela Venegas. Estar presente en la caseta de seguridad, yo no sé, por su intermedio, presidenta, lo pregunto sinceramente, si alguien ha estado en la caseta de seguridad del Estadio Monumental. Es un espacio bastante pequeño, donde lo que prima es la coordinación de los carabineros y de las funciones operativas, con un control, un monitoreo de las cámaras. Es un espacio bien acotado. Estuve presente en la caseta de seguridad con el comandante a cargo de los servicios y verificando este monitoreo general de las condiciones generales en materia de seguridad y, por supuesto, recabando antecedentes. Y después, en los pasillos del estadio, me reuní con los 3 alcaldes que fueron convocados. Nosotros, además, jugamos un rol muy importante para que estén los alcaldes presentes. Quiero decir que nosotros, para la planificación de estos partidos, siempre en las reuniones convocamos a los alcaldes, a sus equipos de seguridad, planificamos con ellos las medidas de seguridad. Es más, nos reunimos con las comunidades aledañas a los estadios. Personalmente me he reunido con las juntas de vecinos aledañas al Estadio Monumental, al Estadio Santa Laura, al Estadio Bicentenario de la Florida, entre otros. De manera que, en este caso en particular, también me reuní con los alcaldes. Y efectivamente, con los 3 alcaldes, por supuesto, analizamos lo que estaba ocurriendo, y no solo ninguno de ellos propuso suspender, sino que todos estimamos que, efectivamente, dado que se estaba desarrollando el partido, que había un fiscal trabajando en el sitio del suceso, lo razonable era seguir el monitoreo de los acontecimientos que estaban desarrollándose al interior del estadio. Producidos los incidentes al interior del estadio, ocurren 2 hechos simultáneos. Uno, que ingresan
personas a la cancha y producen los daños que producen y ponen en riesgo a los propios futbolistas, en fin, los hechos que ustedes saben, y se comienzan ahí a producir graves alteraciones del orden público afuera. Razón por la cual, tal como lo señala expresamente el informe de la Conmebol, es la delegación presidencial de la región metropolitana, por instrucción del delegado presidencial, a través de la supervisora Constanza Barrera, la que determina la suspensión del partido. Y efectivamente en ese momento se evaluó la posibilidad de que el partido se desarrollara sin público. Y nosotros estimamos que no existían las condiciones de seguridad para continuar el partido, toda vez que ahí sí concurrían los requisitos copulativos. Primero, graves incidentes al interior del estadio que no daban las condiciones de seguridad. Segundo, había una alteración grave del orden público afuera del estadio. Y tercero, un informe de Carabineros, a requerimiento nuestro, que efectivamente señala que no están las condiciones para continuar el partido. Razón por la cual tomo la decisión de que este partido no se siga desarrollando. Y por supuesto, Presidenta, encantado de poner a su disposición y a través suyo de toda la comisión, de todas las actas y correos electrónicos sucesivos que van dando cuenta de todas las medidas de seguridad que se establecieron para este partido y para el resto de los partidos. Sí. Muchas gracias, delegado. Sí, yo le hice dos preguntas al delegado, y si fue con su hijo al estadio. Sí. Sí, no fui con mi hijo. Mi hijo estaba en el estadio porque desgraciadamente, a pesar de múltiples esfuerzos que hice porque mi hijo fuera del mismo club mío, él es de Colo-Colo. Cuestión que yo, por supuesto, respeto profundamente. Mi hijo es mayor de edad, tiene 31 años, es una persona autónoma y por tanto las cosas que él realice en el marco de su vida personal son parte de su actividad y por supuesto, estando en el estadio, en algún momento, por supuesto, se acercó a mí preocupado por los incidentes y por la situación que estaba ocurriendo. Sin embargo, yo le quiero reiterar con total y absoluta certeza que concurrí a partir de la comunicación de la supervisora de la delegación presidencial Constanza Barrera, salí desde mi casa pasado las 7 de la tarde con 10 minutos, llegué poco antes de las 8 al estadio, fui en un taxi porque no tenía vehículo institucional, porque no tenía previsto ir al estadio y efectivamente toda mi estadía en el estadio fue con el propósito de tomar todas las decisiones, primero de recabar los antecedentes necesarios y por supuesto tomar las decisiones que correspondieran. Diputado Lee, por favor. Gracias, Presidenta. Mire, he tratado de hacer un seguimiento lo más objetivo posible de todos los hechos. La verdad es que a mí todavía no me queda claro si es que se pudieron haber evitado. Bueno, las dos muertes evidentemente no se iban a evitar si se suspendía el partido, se ocurrieron antes de comenzar el partido. Por lo tanto, a mí la verdad es que encuentro que está un poco sobredimensionada el nivel de las acusaciones que se han hecho a las autoridades. Yo no soy de gobierno, soy de oposición, pero trato de analizar todo esto muy objetivamente. Y trato de exponer la situación en contrario. O sea, ¿qué hubiera pasado si se hubiera suspendido el partido? A lo mejor, y lo coloco como una hipótesis, probablemente a lo mejor las consecuencias hubieran sido más gravosas. Y trato de ponerlo en objetivo, y entonces la pregunta que le quiero transmitir a la autoridad es eso. ¿Han analizado y cuál es su opinión respecto a eventualmente una suspensión del partido con el antecedente que ya es de todos conocido? Si esto hubiera agravado o no la situación. Gracias, diputado Lee. Sí, lo dijo el delegado en su intervención, pero diputado Guzmán, le doy la palabra. Presidenta, solo me queda una pregunta que yo ya había hecho respecto a la evaluación del plan de seguridad. Y lo segundo, yo, delegado, por su intermedio, Presidenta, no comparto que los requisitos sean copulativos. Yo creo que la decisión es del delegado presidencial regional revocar en cualquier momento, cuando se comprometa el orden público y la seguridad del evento. Para eso, y usted lo dijo, cuando tomó la decisión, usted le requirió a Carabineros un informe que puede ser verbal o escrito, pero no son dos requisitos que funcionan en forma independiente. La decisión es del delegado presidencial cuando estima que se compromete el orden público. Aquí acaba de dar un razonamiento que usted también lo dio, respecto a que quizás se comprometía mayormente el orden público y se suspendía, es una decisión suya, pero el informe de Carabineros no funciona por cuerdas separadas, es a requerimiento del delegado presidencial regional. Entonces,
no digamos que el informe no existía porque no existía. No existía porque no se requirió. Eso, presidente. Gracias, delegado, por favor. Parece que lo último que me falta a mí, entiendo que lo de la querella lo va a responder el subsecretario. Respecto de la disposición, yo creo que son requisitos copulativos, sin perjuicio de lo cual, por su intermedia presidenta, créame, diputado, créame, que la ponderación de los hechos en el momento, es más, si me permite, diputado, por su intermedio presidenta, el informe que se emite ex post da cuenta de los múltiples hechos que ocurren antes del partido, el que se emite al día siguiente. Incluso este informe señala que los incidentes ocurridos en las inmediaciones del estadio previo a su realización eran incidentes específicos, acotados y que estaban contenidos desde el punto de vista policial. Por eso quiero insistir, genuinamente creo que son requisitos copulativos. Sin perjuicio de eso, entiendo genuinamente su preocupación respecto del fondo. Y respecto del fondo, no habían condiciones materiales para estimar que había una grave afectación del orden público afuera en ese momento, sin perjuicio de los hechos dramáticos que ocurrieron afuera y que, como he dicho, estaban siendo periciados por un fiscal y que fueron considerados inicialmente como un atropello. Y por supuesto, en materia de investigación, determinar con posterioridad todas las circunstancias en que se generaron. Y efectivamente, yo mismo lo señalé, por su intermedio presidenta, diputado Lee, efectivamente, sin perjuicio de una convicción jurídica respecto a estos requisitos copulativos, por supuesto pasó por mi cabeza qué significaba, sin información suficiente, porque si uno dice, mire, hay un terremoto, no sé, yo notifico que tengo que sacar a la gente. Si hay una situación sin información suficiente de calidad en el sentido de la calificación de los hechos, de la naturaleza específica que ameritara una decisión de este tipo, efectivamente evacuar 40.000 personas es una decisión que tiene riesgos. Es más, si me permiten, vi unas declaraciones, no he tenido oportunidad de hablar con él, de Harold Mayne Nichols, que señalaba, una persona que tiene mucha experiencia, digamos, en distintos eventos deportivos de nivel mundial y nacional, la grave complejidad de evacuar 40.000 personas en condiciones de este tipo. Y lo segundo, que desde el punto de vista humano y de la definición política, que por supuesto pasó por mi cabeza, era 15.000 personas pasando por el lugar donde estaban las personas que habían sido atropelladas sin perjuicio de las circunstancias que se haya producido, cuando la investigación, con un fiscal haciendo pericias, y créame, se lo digo, diputado, mire, creo que para mí nada sería más doloroso que mirar a las familias después de hechos tan dramáticos y decirles además que una decisión mía impidió que las pericias determinaran con precisión las circunstancias en que se produjeron los hechos y las responsabilidades. Sería probablemente agravar los dolorosos hechos que pesan sobre esa familia. Y yo soy padre de familia. Y esto, como a todos los que estamos aquí, nos ha consternado. Y créame que eso pasó por mi cabeza, sin perjuicio de que siempre tuve a la vista cumplir con los requisitos establecidos en la ley para estos efectos. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, delegado. A ver, yo les voy a pedir a la comisión que le podamos pedir al subsecretario si nos puede responder las preguntas que quedaron pendientes a través de un escrito. ¿Por qué? Porque nos quedan 20 minutos de sesión y tenemos al alcalde de San Antonio esperando. Entonces no quisiera faltarle el respeto al alcalde. Un momento, diputado. Y a don Pablo dejarlo invitado
porque yo sé que ustedes tienen que avanzar todavía en todos estos programas y nuevos implementos que a lo mejor van a utilizar para más adelante. Entonces me gustaría dejarlo invitado para que nos vuelva a contar en una sesión próxima, cuando el presidente estime invitarlo, que nos pueda venir a lo mejor a completar esta presentación, porque quedaron cosas pendientes además, que hoy día el tiempo no nos da. Yo lo lamento muchísimo, pero me hubiese encantado poder tener más tiempo para tener una sesión completa. Así que les agradezco muchísimo el haber venido. Diputado Lavé. Muchas gracias, Presidenta. Solamente que el secretario pueda, digamos, el subsecretario pueda decir si presentó o no presentó la querella, sí o no. Solo el subsecretario sí puede. Subsecretario, por favor, esa respuesta puntual, por favor. Sí, el Ministerio de Seguridad tiene la competencia para presentar querellas por determinados hechos y con determinadas competencias. Y para poder determinar si está dentro de sus competencias tiene que recabar antecedentes. Esos antecedentes están siendo recabados, se va a presentar una querella, y respecto de esos antecedentes yo preferiría estar también, cuando el presidente venga en una sesión reservada, podamos dar cuenta de eso, porque me parece que podría afectarse de otra manera el éxito de la investigación. Ok, la vamos a programar entonces y los invitamos nuevamente. Le agradecemos muchísimo la presencia de todos ustedes. Gracias a usted, delegado. Que le vaya muy bien. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Y una buena noticia para finalizar. Solo quedan 329 días de este gobierno. Son ustedes un espacio donde cohabitan marxistas, humanistas, liberales, autonomistas, miristas, allendistas y piratas, incapaces de trazar propuestas con algún mínimo grado de armonía política. Son ustedes un listado de propuestas que parece ser más bien una fotocopia de sistemas recogidas por el mundo metidos en una juguera, que tienen hoy a los chilenos en la peor de las situaciones, solo comparable con la trágica vivencia de los 1000 días de Salvador Allende. Queridos amigos, hemos llegado al final de este análisis. Esperamos que esta información les haya sido útil para comprender las diferentes perspectivas y propuestas en discusión. Recuerden que su opinión es importante y es fundamental informarse para tomar decisiones bien fundamentadas sobre los temas que afectan a nuestro país. Nos despedimos por ahora, pero nos veremos en el próximo video con más temas de interés. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras publicaciones. Esto es Política Chilena, tu canal oficial de debates y política. Como siempre, agradecemos tu preferencia. Hasta el próximo video.